Mi nombre es Lisette Emperatriz Lima Colara. Les hablaré acerca del ítem número 1. El electrocardiograma es una prueba que registra la actividad eléctrica del corazón que se produce en cada latido cardíaco. Esta actividad eléctrica se registra desde la superficie corporal del paciente y se dibuja en un papel mediante una representación gráfica o trazado, donde se observan diferentes ondas que representan los estímulos eléctricos de las aurículas y los ventrículos. El aparato con el que se obtiene el electrocardiograma se llama electrocardiógrafo. Para la recogida de la actividad eléctrica por el electrocardiógrafo se necesita que sobre la piel del paciente se coloque una serie de electrodos, normalmente 10, que irán unidos hasta el electrocardiógrafo por unos cables con 10 electrodos. Se obtienen 12 derivaciones, es decir, se dibuja en el papel 12 trazados de los impulsos eléctricos del corazón desde diferentes puntos del cuerpo. Se pueden obtener derivaciones extras si se añaden más electrodos a la superficie corporal, pero el electrocardiograma básico debe constar como mínimo 12 derivaciones. Los puntos donde se colocan los electrodos son tobillos, muñecas y pecho. De esta forma se recoge el mismo impulso eléctrico desde diferentes posiciones. Primero se debe de limpiar el área de la piel donde posteriormente se colocarán los electrodos e incluso en algunas ocasiones será necesario rasurar el vello de esa zona. El paciente debe permanecer tumbado sin hablar con un ritmo respiratorio normal, con los brazos y las piernas inmóviles. Cualquier movimiento puede alterar los resultados. El papel del electrocardiograma es un papel cuadriculado, en el cual se encuentran cuadros grandes conformados por cuadros pequeños. El papel es milimetrado. Cada cuadro pequeño mide 1 milímetro, mientras que cada cuadro grande mide 5 milímetros. El papel tiene dos ejes. El eje horizontal sirve para medir el tiempo en un electrocardiograma a una velocidad estándar de 25 milímetros por segundo. Cada milímetro o cada cuadro pequeño equivale a 0.04 segundos, dado que un cuadro grande está compuesto por 5 cuadros pequeños. Su valor es de 0.20 segundos. Este eje se utiliza en la interpretación y lectura del electrocardiograma, por ejemplo, al momento de calcular la frecuencia cardíaca. El eje vertical sirve para medir el voltaje de la corriente eléctrica, es decir, que mide la amplitud de la corriente eléctrica del corazón. Su unidad de medición está expresada en milivoltios. Cada 10 milímetros o cada dos cuadros grandes de altura equivalen a 1 milivoltio. Esto quiere decir que 1 milímetro de altura equivale a 0.1 milivoltio y que cada cuadro grande o cada 5 milímetros equivale a 0.5 milivoltios. El electrocardiograma de una persona sana presenta un trazado particular. Cuando aparecen cambios en este trazado, el médico puede determinar si existe un problema. Mi nombre es Wilber Roberto Osorio. Me toca realizar el objetivo número 2, que es mencionar las derivaciones y sus respectivas caras con las que se observa el corazón. Tenemos las derivaciones bipolares de las extremidades. La derivación 1, cuando se registra la derivación 1, el terminal negativo del electrocardiógrafo está conectado al brazo derecho y el terminal positivo al brazo izquierdo. Lo tenemos señalado con las líneas amarillas. Por tanto, cuando el punto en el que el brazo derecho se conecta con el tórax es electronegativo respecto al punto en el que se conecta el brazo izquierdo, el electrocardiógrafo registra una señal positiva. Tenemos la derivación 2. Para registrar la derivación número 2 de las extremidades, el terminal negativo del electrocardiógrafo se conecta al brazo derecho y el terminal positivo a la pierna izquierda, que la tenemos señalado con la línea roja. Por tanto, cuando el brazo derecho es negativo respecto a la pierna izquierda, el electrocardiógrafo registra una señal positiva. Tenemos la derivación 3. Para registrar la derivación 3 de las extremidades, el terminal negativo del electrocardiógrafo se conecta al brazo izquierdo, el terminal positivo a la pierna izquierda. Esto significa que el electrocardiógrafo registra una señal positiva cuando el brazo izquierdo es negativo respecto a la pierna izquierda. Está señalado con las líneas celestes. Luego tenemos las derivaciones del tórax, derivaciones precordiales. Tenemos B1 en el cuarto espacio intercostal derecho, línea paraesternal. B2, ese espacio intercostal izquierdo, línea
external, el B3 entre B2 y B4, el B4, quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular, el B5, quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar anterior, el B6, quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar media. Luego tenemos las derivaciones unipolares ampliadas de las extremidades. En este tipo de registro, dos de las extremidades se conectan mediante resistencia eléctricas al terminal negativo del electrocardiógrafo y la tercera extremidad se conecta al terminal positivo. Cuando el terminal positivo está en el brazo derecho, la derivación se conoce como derivación ABR. Cuando está en el brazo izquierdo, es la derivación ABL. Y cuando está en la pierna izquierda, es la derivación ABF. Mi nombre es Brenda Cruz y a continuación desarrollaré el objetivo 3, explicar el automatismo cardíaco, por qué el nodo sinusal es el marcapasos y qué frecuencia cardíaca hay cuando el marcapaso es el nodo auriculoventricular o haz de Purkinje. Automatismo cardíaco es la capacidad de una célula, en este caso las células marcapasos, de generar un potencial de acción por sí solas, es decir, sin un estímulo externo. ¿Y de qué va a depender esta capacidad? Va a depender de la despolarización lenta en fase 4, del potencial de reposo y del potencial de umbral. Sabemos que entre los latidos cardíacos, la entrada de iones sodio de carga positiva va a producir una elevación lenta en el potencial de membrana de reposo, como podemos observar acá, en una dirección positiva. Entonces, este potencial va a aumentar gradualmente, haciéndose cada vez menos negativo entre dos latidos sucesivos. Así vamos a tener que cuando el potencial alcance un voltaje umbral aproximado de menos 40 milivoltios, se van a activar los canales de calcio lento, los que van a permitir de esta manera que se genere el potencial de acción. Entonces, tenemos que el nodo sinusal es el marcapasos natural del corazón. Aquí se van a iniciar todos los latidos cardíacos y también es el que va a determinar el ritmo cardíaco. El nodo sinusal envía impulsos hacia las aurículas y estimula para que éstas se contraigan. Vamos a ver que está ubicado en la aurícula derecha, cerca de la entrada de la vena cava superior. Y aquí en la aurícula derecha, pero del otro lado, si se fijan, también tenemos lo que es el nodo auriculoventricular. Este va a retardar el impulso hacia los ventrículos y de esta manera va a asegurar que toda la sangre sea expulsada de las aurículas, expulsadas hacia los ventrículos antes de que estos se contraigan. Luego, este impulso va a viajar hacia el haz de His. Sabemos que tiene una rama derecha y una rama izquierda. Luego, de aquí va a pasar el impulso hacia el ápice del corazón y este impulso luego va a pasar hacia las fibras de Purkinje, va a ascender y se va a desplazar por todo el miocardio. Pero aquí la pregunta es entonces, ¿por qué el nodo sinusal es el marcapasos? Y esto se debe a que la frecuencia de descarga es considerablemente mayor en el nodo sinusal con respecto a la frecuencia de descarga autoexcitatoria natural del nodo auriculoventricular y del sistema de Purkinje. Y aquí también se puede evidenciar del nodo sinusal respecto al nodo auriculoventricular. Entonces, de esta manera vamos a tener que el marcapasos natural, como ya dijimos, nodo sinusal, y que su frecuencia cardíaca normal va a ser de 70 a 80 latidos por minuto. Pero cuando el marcapasos esté ubicado en el nódulo auriculoventricular, como podemos observar, este puede ser muy común en algunas patologías y también suele titularse como marcapasos latente. Su frecuencia cardíaca entonces va a ser de 40 a 60 latidos por minuto. Y cuando el marcapasos sea el haz de Purkinje, la frecuencia cardíaca va a ser de 15 a 40 latidos por minuto. Esto es todo respecto al objetivo. Gracias. Mi nombre es Aurora Cruz y me corresponde desarrollar el objetivo número 4, en el cual vamos a hacer una descripción ordenada del electrocardiograma. Y vamos a comenzar con el orden de lectura del electrocardiograma. Primero vamos a hacer el ritmo. Y vamos a saber si es sinusal o no, su frecuencia cardíaca, si es
regular o no, la onda P, el intervalo PR, complejo QRS y su eje, el segmento ST, el QT corregido y la onda T. Vamos a comenzar con el ritmo. Para el ritmo lo único que vamos a hacer es ver si hay una onda P, entonces podemos observar que hay onda P, entonces podemos decir de que el ritmo es sinusal o regular. O también podemos ver entre distancia R y R. Si hay, entonces si estas son similares, vamos a decir de que el ritmo es sinusal. Luego vamos con la frecuencia cardíaca. Para la frecuencia cardíaca lo que vamos a hacer es la regla de 1500. Vamos a contar la distancia que hay entre R y R y podemos ver que son 15 milímetros. Esto vamos a dividir 1500 entre 15 y nos van a dar 100 latidos por minuto. Por lo tanto, vamos a decir de que nuestro electrocardiograma se encuentra en su rango normal. Vamos con la onda P. Lo único que vamos a hacer con la onda P, podemos decir de que siempre va a ser positiva en derivación 1, en derivación 2 y en ABF, y se debe medir obligatoriamente en derivación 2. Se debe saber exactamente que una onda P no debe medir más de 2 cuadritos y medio para arriba ni 2 cuadritos y medio en tiempo. Entonces podemos observar de que estas ondas P están en su rango normal porque no pasan de esto. Luego vamos con el intervalo PR y vamos a decir de que esta va del inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS y vamos a decir que el valor normal de esta es de 0.12 a 0.20 segundos y podemos observar de que nuestro intervalo PR se encuentra en su rango normal, ya que podemos contar que hay 4 milímetros y esto van a ser 0.16 segundos, por lo tanto vamos a decir de que el intervalo PR está en su rango normal. Luego continuamos con el complejo QRS. Lo único que vamos a observar en el complejo QRS es de que estén los tres, tanto Q, R y S. Y podemos ver de que en nuestro electrocardiograma están todas, ya que todas las tienen y vamos a decir de que el complejo QRS está normal. Luego tenemos el eje. Sabemos de que el rango normal del eje es de menos 30 a más 100 grados y se puede calcular de dos maneras. El número 1 es de que si en derivación 1 y en ABF los complejos son positivos, vamos a decir de que el eje es normal, o también podemos ir a buscar el complejo QRS que sea más isodifásico, que tenga tanto igual cantidad para arriba y para abajo, y vamos a decir de que este está aquí en derivación 3 y podemos ver que la perpendicular de derivación 3 es ABR y como este está positivo podemos decir de que nuestro electrocardiograma se encuentra en lo que es su rango normal. Luego nos vamos al segmento ST. Para el segmento ST lo único que vamos a hacer es describir desde que inicia el punto J, esta tiene que ser un segmento recto o una línea isoeléctrica plana donde no hay actividad eléctrica. Y podemos observar de que en nuestro electrocardiograma tiene lo que es su línea recta y esta se encuentra en su rango normal o en su forma normal. Y por último vamos con lo que es la onda T y lo único que vamos a decir de que esta debe tener lo que es una forma asimétrica y podemos ver de que en nuestro electrocardiograma tiene lo que es una forma asimétrica. Podemos ver de que no está muy elevada ni está hacia abajo, por lo tanto vamos a decir de que es normal. Gracias. Es Glenda Cruz y junto a mi compañera Carla Cortés nos corresponde desarrollar el ítem número 5 que consiste en calcular la frecuencia cardíaca de una serie de trazados electrocardiográficos. Y para empezar tenemos este trazado electrocardiográfico. Es importante que para calcular la frecuencia cardíaca primeramente debemos ubicar un complejo QRS que haya caído en una línea gruesa. Ahora que lo tenemos marcado, debemos también tener en cuenta que la siguiente línea gruesa, después de que hayamos ubicado el complejo QRS, va a tener un valor de 300. Y la siguiente de 150, y la siguiente línea gruesa de 100, y la siguiente de 75, y la siguiente de 60, y la que sigue después de esta de 50, después de esta 42 y la última en 38, en ese orden. Ahora, como podemos ver, este es un trazado regular. Todos los complejos QRS han caído en una línea gruesa. Entonces podemos decir que
La frecuencia cardíaca de este trazado electrocardiográfico es de 150. Y en este trazado, al igual que en el anterior, debemos ubicar el complejo QRS que haya caído en una línea gruesa. Luego seguimos con las demás líneas gruesas. La siguiente después de esta tendrá un valor de 300, la siguiente de 150, la siguiente de 100, la siguiente de 75, la que sigue luego de esta de 60, la siguiente 50, la que sigue 42 y la que sigue 38, en ese orden. Ahora, luego de ubicar al complejo QRS que haya caído en una línea gruesa, ubicamos al siguiente complejo QRS. Como podemos ver aquí, el siguiente complejo QRS no ha caído en una línea gruesa, sino que ha caído entre 150 y 100. Entonces, lo que debemos hacer es una operación simple y sencilla. Podemos hacerlo sumando o también restando. Para la suma, tenemos que tener en cuenta también que entre 150 y 100 hay 50 de diferencia. Entonces también debemos saber que en un cuadro grande hay 5 cuadritos chiquitos. Entonces decimos 50 entre 5 nos va a dar 10, que va a equivaler a la frecuencia cardíaca. Entonces decimos que un cuadrito chiquito va a equivaler a 10 de frecuencia cardíaca. Entonces lo que debemos hacer es ubicarnos en 100. Y a partir de este valor vamos a sumar un cuadrito chiquito que sería 10. Entonces decimos 100 más 10, que sería 100, 110, más 10, 120, más 10, 130. Entonces la frecuencia cardíaca sería de 130. Para restar, en lugar de sumar los 110, los vamos a restar. Entonces nos ubicamos en 150 y decimos 150 menos 10, 140 menos 10, 130. Entonces obtendríamos la frecuencia cardíaca que es de 130. Mi nombre es Carla Vanessa Cortés Canales. En este ejercicio se ocupó el método de intervalo de 6 segundos. Lo que hice primeramente fue contar los cuadros grandes, ya que sabemos que por cada cuadro grande equivale a un segundo. Y tenemos que hay 6 cuadros grandes, lo cual nos hace un intervalo de 6 segundos, que este intervalo va a tener un constante de 10. Después conté los números o cuántos complejos de QRS que teníamos en esta frecuencia y tenemos 9. Y lo multipliqué por la constante de los 6 segundos, que es 10, y nos da 90 latidos por minuto. En el siguiente ejercicio tenemos que hay un intervalo de 3 segundos, lo cual vamos a tener la misma metodología que teníamos en el ejercicio anterior. Aquí nos dice que hay que calcular las porciones A, B y C y D. Si nos fijamos bien, el rango de intervalo de segundo es de 3 y va a tener una constante de 20. Entonces, en la A tenemos que hay 5 complejos de QRS. Lo voy a multiplicar por la constante, que es 20 de los 3 segundos, y me da 100 latidos por minuto. También tenemos que en la B hay 4 complejos de QRS por 20 y nos da 80 latidos por minuto. En la solución hay 7 complejos de QRS por 20, nos da 140 latidos por minuto. Y en la solución D tenemos que hay 8 complejos QRS por la constante, que ya sabemos que es 20, que equivale a los 3 segundos. Muchas gracias. Hoy hablaremos del punto número 6, que es calcular el eje del electrocardiograma, en mi caso literal A, pero me gustaría hablar antes generalidades. ¿Qué es un eje eléctrico? Es la dirección en el espacio del vector eléctrico del corazón. Distintas bibliografías establecen sus valores normales, pero en este caso vamos a tomar como menos 30 y 90 grados el valor de un eje normal. Si tenemos entre 90 grados y 180 grados, tenemos una desviación hacia la derecha. Entre menos 30 y 90 grados, una desviación hacia la izquierda, y entre menos 90 y menos 180, una desviación extrema. Esto nos puede servir para detectar distintas patologías y anomalías. Ahora bien, en el literal A, ¿cómo lo vamos a calcular? Como primer paso, vamos a ver la onda más isobifásica. ¿Qué es eso? Quiere decir que tenga tanto trazo negativo como positivo similar. Entonces, acá lo tenemos. D2 es la más isobifásica. Ahora bien, tenemos que conocer su derivación perpendicular. En este caso, sería
AVL. Sabiendo esto, como esta es la isodifásica, vamos a tener su valor siendo positivo, que va a ser más 60 grados, y negativo menos 120 grados. Ahora, al ser esta superperpendicular positiva, vamos a tomar su valor como positivo, que es menos 30 grados. Si este fuera negativo, sería más 150 grados, pero como estamos viendo la positiva, tenemos menos 30 grados. Y ese sería su eje. ¿Y qué establece eso? Menos 30 grados sería un eje normal. Gracias. Hola, mi nombre es Alejandra Natalie Corado Barrera y yo les voy a hablar sobre el objetivo número 6, que es calcular el eje cardíaco. A mí me tocó la literal B. Entonces, ahí podemos ver el electrocardiograma y lo primero que tenemos que hacer para calcular el eje es que tenemos que buscar la más isodifásica. Entonces, en este caso es BR. ¿Y qué quiere decir isodifásica? Que las ondas positivas y negativas tienen que tener casi el mismo voltaje. Entonces, de ahí tenemos que buscar la perpendicular, que es D3. Entonces, de ahí tenemos que observar si es negativa o positiva. Como podemos ver, D3 lo que predomina es lo negativo y en BR igual predomina lo negativo. Entonces, de ahí vamos a observar el eje, que es un sistema exaxial que está en un plano cartesiano, que ese nos ayuda para observar en qué dirección va el eje cardíaco. Entonces podemos ver de que con flecha azul está marcado D3 y con flecha amarilla está marcado BR. D3 nos da menos 60 y BR nos da más 30. Entonces nuestro eje cardíaco es de más 30 a menos 60 grados. Entonces nuestro eje cardíaco tiene una desviación hacia la izquierda. Esto quiere decir que tiene algún problema o alguna patología, ya que el eje cardíaco normal es de menos 30 a más 90 grados. Los problemas que se pueden dar en este caso, que está desviado a la izquierda, se puede dar hipertrofia del ventrículo izquierdo, un infarto inferior. También podemos tener un bloqueo del fascículo anterior, una elevación del diafragma por ascistitis, obesidad o embarazo y también una hiperpotasemia severa. Gracias. Mi nombre es Mónica Paola Díaz Zarpate. Les voy a explicar el literal número C del objetivo número 6. Lo primero que vamos a hacer es buscar el complejo isodifásico. Podemos observar que este complejo es ubicado en AVF, el cual lo vamos a graficar en el más 90 grados. Luego vamos a buscar la perpendicular de este complejo, que es D1, es positivo, y la vamos a ubicar en el 0 grados. Y entonces el eje sería 0 grados y esto quiere decir que se encuentra en el rango de los valores normales y el eje del corazón es normal. Gracias. Hola, mi nombre es Isis Díaz y este día vamos a identificar uno de los puntos del número 6 que vamos a calcular el eje de un electrocardiograma y a mí tocó el literal D, que es este que tenemos aquí. Lo primero que tenemos que hacer es observar cuál de todas esta es la más isodifásica. La más isodifásica quiere decir que la onda positiva como negativa tenga casi el mismo voltaje. En este caso estamos hablando del ABR. Cuando hemos identificado el ABR, la más isodifásica, vamos a buscar la perpendicular de ella. En este caso vamos a ver que es la D3. Como aquí vemos en este ejemplo. Luego que identificamos la D3, vamos a ver si es positiva o negativa. Podemos también ver que en la ABR predomina lo positivo y en la D3, que es la más importante, aquí sí está bien positivo. Nos vamos en un sistema exaxial, que realmente esto es un eje plano cartesiano para poder identificar un electrocardiograma, el eje como tal. Nos vamos aquí y vamos a observar que, como habíamos dicho, el ABR es toda esta línea, pero como predomina lo positivo, aquí está, y el D3,
que es positivo en 120. Entonces podemos decir que nuestro eje es de 120 a 210, cuando lo normal en una persona en un electrocardiograma es de menos 30 a 100. Vemos de que aquí obtiene una derivación hacia la derecha. ¿Pero por qué? Puede haber varios problemas y enfermedades con estas derivaciones, como por ejemplo la hipertrofia del ventrículo derecho, un infarto lateral, el síndrome de Webb-Parkinson-White y el bloqueo fascículo posterior, que estas 4 hablamos con un problema eléctrico. Y también podemos decir que el dextrocardía y las últimas 2, que son unas enfermedades pulmonares como la EPOC y el octotrombotismo pulmonar. Entonces, aquí vemos que cabal afectan a esta parte del corazón. Y eso es todo, ya que hemos concluido con el eje en el literal D. Gracias.